Buenas tardes, son las 6:30, bueno, un poquito más, son las 6:30 y hoy es 14 de julio del 2025. Ya estamos aquí nuevamente en este su canal de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos todos. Estábamos retrasando un poco por la cuestión del internet, había un poco de problemas de conexión, pero bueno, cambié de señal de internet y ya me pude conectar. Entonces, bienvenidos, vamos a hablar de varios temas interesantes de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Nos da mucho gusto irlos saludando. María Telles, saludos, bienvenida, gracias por estar aquí, muchas gracias, te lo agradecemos, bienvenida, buenas tardes. A Ernick 5352, saludos también, bienvenido. Juana Anaya, también saludamos a Juana Anaya, bienvenida, buenas tardes. A Grande también, que se unió con la invitación, muchas gracias, te mandamos un saludo, gracias por unirte. Pepe Hernández, bienvenido, buenas tardes también, por supuesto, gracias por estar aquí. Hugo Mendoza, también, bienvenidos. Y a todos los que se siguen conectando desde cualquier lugar de México o del extranjero, de otros países del mundo, pues bienvenidos sean a este canal Chairo, este canal de la Cuarta Transformación, en donde damos la información de lo que está ocurriendo más relevante, pues que nos permite hacer un análisis y evaluar lo que está ocurriendo tanto en México como fuera de él de una manera analítica. Saludamos a Marcela SWNKLD, saludos, buenas tardes. Cosme Meraz, también saludos, buenas tardes. Bienvenido, por supuesto, bienvenido Rigo Banu, también buenas tardes. Use 5765, buenas tardes. Un saludo a ustedes, a todos ustedes, un saludo muy cordial, un abrazo donde quiera que nos estén viendo. Estamos esperando que sigan conectándose más personas para empezar con los temas de este día, y mientras los seguimos saludando, les seguimos recordando que tenemos una meta de regalos por ahí y les agradecemos mucho, por supuesto, los taps en la pantalla para cosechar esos fabulosos likes. Espero que nos apoyen con los likes también, por supuesto, y que se conecten en todos los días. La transmisión es de 6:30 a 7:30 de la tarde. Ahorita nos vamos a tardar un poco más de las 7:30, pero vamos a estar aquí. José Miranda, saludos, mi querido amigo, como siempre, muy puntual. También saludamos con mucho cariño a nuestro amigo Tenax Vite, que siempre, por supuesto, al pie del cañón está aquí con nosotros. A Tina Torres, saludos, buenas tardes. Tenax, mi querido amigo, gracias por el corazonzote, muchas gracias. Y te decía yo que a Tina Torres, saludos también, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy cordial a Prudencio Salín, buenas tardes. Mayito Romero, y bueno, Prudencio Salinas, ya habíamos dicho, creo, Chelino, ¿quién más? Fray Gerardo, también saludos, buenas tardes. Lorenzo Larios, buenas tardes, un saludo. Rosy, también saludos. José Alonso, también saludos, un actor muy famoso de los años 60, 70, así se llamaba igual, tenía el mismo nombre. José Alonso, saludos, buenas tardes. Mike 67, saludos también, bienvenido, buenas tardes. Juan de Dios Ríos, bienvenido, por supuesto, también. Y a todos los que sigan incorporándose, sigan conectando también, les damos la más cordial bienvenida. Franco de Pablos, por supuesto. ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver quién más sigue. Sí. ¿Quién más sigue aquí? Antonio Espinosa, saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se siguen incorporando, que nos da mucho gusto saludarlos. Mucho gusto. Norma Fandiñocas, Toribio Sánchez, también mi querido amigo Marco, bienvenido de San Diego. Mi querido amigo Marco, como siempre, muy puntual. Gracias, amigo, gracias por estar aquí, gracias por el corazón, por supuesto, también. Muchas gracias, amigo. Martín García, saludos también. El Papo Monte, Gustavo Valenzuela, y saludos hasta San Diego, el hermano de San Diego, Marco, mucho gusto de saludarte como siempre todos los días aquí. Mi querido Jonathan Armando Capetillo también, saludos, los saludamos a todos los que están conectándose. Ya tenemos, dice Marco, acaba de alcanzar el nivel 11 en tu club de fans. Yo no sé cuál sea el nivel 11, pero eres uno de los menos buenos, mi querido amigo Marco. Nos da mucho gusto, ya que es un donador principal, importante, básico en este canal, y estamos muy orgullosos de tenerte, muy satisfechos y muy contentos siempre de recibirte. Laura Galván, saludos, bienvenida, buenas tardes, por supuesto, y gracias por estar aquí. ¿Quién más? 3 puntos, ya logramos el objetivo gracias a mi queridísimo amigo Marco. Mi querido amigo Marco, gracias, muchas gracias, y seguimos esperando que se sigan conectando un poquito más para que podamos proceder ya casi a toda la información del día de hoy.
Sofía Noriega, mi querida amiga Sofía, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Sofía Noriega, ya hacía tiempo creo que no estabas, no habías estado los últimos días. Güero, también Sara Cruz Juárez, también saludos, buenas tardes. Lolo, saludos también. Mina Martínez, bienvenida. Rafael Martínez, Chuy Bozales, Ángeles Obrador, vacaciones, y mi querida Sofía, nos da mucho gusto tenerte aquí de regreso. Gracias por estar aquí, como siempre, te damos un súper abrazo donde quiera que nos estés visitando y donde nos estés siempre con nosotros aquí. Ángeles Garza, o Garca 51, Daniel Barros, Holly, Lidia Bojorques, también saludamos a todos ustedes que se siguen conectando, por supuesto. Nos da mucho gusto a Jesús Herrera, también saludamos el Joto Heredia. Saludos, buenas tardes, amigo. Gracias a todos los que van y siguen incluyéndose, siguen incorporándose, siguen conectándose. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este su canal. Bueno, pues vamos a proceder, mis queridos amigos, si les parece, con los temas del día. Una parte importante que es el título del día de hoy, el título de la transmisión del día de hoy, del en vivo del día de hoy, es por supuesto, acaba de recibir la insignia Jesús Simón, donador tipo 3. Salud, mi querido Jesús Simón, y te agradecemos mucho Jesús Simón, gracias. Les decía yo, el tema principal del día de hoy es la investigación de la Fiscalía General de la República por el tema de Pegasus, de este sistema de espionaje, que pues ya parece ser que alcanza tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto, y pues están investigados, señores. O sea, es muy importante lo que les voy a comentar aquí. Es uno de los temas más importantes del día, realmente la información que se está saliendo relacionada con esto, que es precisamente el involucramiento en este delito, en este uso de un equipo de espionaje israelí llamado Pegasus, de parte de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Así que ya se está comprobando esto, y ya hay una carpeta de investigación investigando estos delitos a los expresidentes. Ya oficialmente se da a conocer ya oficialmente a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Es muy importante esta información, la verdad es que no se lo pierdan. Vamos a hablar de este tema. También vamos a hablar de que México va a demandar al abogado de Ovidio Guzmán por difamación. Eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que pues el abogado de Ovidio Guzmán, parece que estos están queriendo desprestigiar al gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, y quererlo involucrar en cuestiones de nexos con el narcotráfico, todo porque Estados Unidos quiere afectar a México y se están prestando para esto, cuando no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de vínculos del gobierno de la Cuarta Transformación con el crimen organizado, al menos no a nivel de presidencia, definitivamente. Quizá no podemos negar que hay algún gobernador, particularmente el gobernador de Sinaloa, que la verdad es que no podemos meter las manos al fuego por él, que ha habido cosas muy extrañas relacionadas con este gobernador. Pero en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, realmente no está de ese lado la situación. Así que, bueno, esos son otros temas que vamos a estar tocando. También, mis queridos amigos, vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar de este tema de que a los pobres se les culpa. Normalmente a los pobres, estos de derecha siempre dicen que los pobres tienen la culpa de todo, tienen la culpa de la inseguridad, tienen la culpa de la crisis económica, tienen la culpa del gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es otra, y vamos a dar algunos datos contundentes de por qué la verdad es otra. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de que un país se vaya al traste, se vaya al caño? Y no son los pobres, como argumentan la derecha siempre lo argumenta la derecha. También vamos a mencionar, bueno, nada más mencionando, porque realmente es un video de YouTube y no voy a pasarlo, sino voy a dar la información nada más del tema, que tiene que ver con ensayos de una vacuna contra el cáncer. Increíble, Rusia ya inició los ensayos de una vacuna contra el cáncer. Es algo muy interesante, la verdad es muy prometedor, y ese es otro tema que vamos a estar hablando. También vamos a hablar de cómo China ya ha superado, hemos hablado de estos temas de una u otra forma, pero aquí vamos a ofrecer datos contundentes de cómo China ya ha superado a Estados Unidos como socio principal, el socio comercial principal más común para todos los países del mundo. O sea, la influencia económica como socio comercial de Estados Unidos se ha diluido de una manera tremenda a lo largo de los últimos años, y China lo ha superado. China ya tiene una entrada comercial a prácticamente todo el mundo,
superando ya con creces a Estados Unidos. Entonces, estos son los temas, yo creo que vamos a platicar. Quizás haya por ahí, no, yo creo que ya no. Esos son los temas que vamos a estar hablando. Entonces, pues acompáñenme porque pues de estos temas vamos a estar comentando el día de hoy, amigos. Bueno, vamos a hablar primero del tema, para no entrar en detalle ahora primero con el dato de la línea de investigación ya oficial en contra de Peña Nieto y de Calderón. Vamos a dejarle un poco suspenso al segundo tema, segunda parte. Primero vamos a empezar con el otro tema que tiene que ver con el abogado de Ovidio Guzmán, que pues está queriendo meter contra el gobierno de México, y es una línea política que está siguiendo el gobierno de Donald Trump de tratar de echar los muertos, de echar la culpa a México de todos los problemas que tiene relacionado con la migración, relacionado con el narcotráfico. Y a pesar de los grandes éxitos y los decomisos y de la reducción en el tráfico que ha logrado el gobierno de México y que se ha demostrado, siguen fregando con lo mismo. Y ahora pues llegan al extremo estúpido, como en el New York Times, de querer vincular al gobierno de la 4T con crimen organizado, particularmente con estos grupos criminales, lo cual es totalmente falso, pero bueno, pues ese es el argumento, y eso es lo que, por eso el gobierno de México va a actuar de manera directa contra el abogado, a ver, permítanme tantito, contra el abogado de Ovidio Guzmán. Entonces, bueno, vamos a empezar mejor con el tema de la investigación de la PGR, de la Fiscalía General de la República por Pegasus, que, como les digo, ya alcanzó a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, si les parece. Vamos a empezar con el tema porque se me trabó un poquito aquí. Entonces vamos a empezar. La línea de investigación que abrió la Fiscalía, ya la abrió la Fiscalía General de la República por el presunto soborno de 25 millones de dólares que se le dio al expresidente Enrique Peña Nieto por parte de empresas israelíes. Fíjense, nada más, ahorita tan de moda, ¿no? Empresas israelíes que comercializan este paquete, este programa de espionaje llamado Pegasus y otras tecnologías invasivas de las telecomunicaciones. También esa investigación alcanza al antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, como ustedes saben, en 2009 durante su propio gobierno, en el cual Calderón adquirió por primera vez el malware para espionaje masivo. Fuentes consultadas por una empresa de periodismo muy acreditada, muy conocida por todos ustedes y por toda la gente, confirman que la indagatoria se ha extendido a funcionarios de alto nivel de ambos sexenios. O sea, no solo los expresidentes Calderón y Peña Nieto, sino a funcionarios de muy alto nivel de ambos sexenios, del PAN primero y del PRI después. Incluidos, por supuesto, les digo, ellos. O sea, es interesante esto porque pega durísimo. Están incluidos los expresidentes en estas investigaciones, aparte de miembros del staff más alto de la jurisdicción de los gobiernos de ambos expresidentes. Entonces, es algo importantísimo la noticia del día de hoy. Bueno, los datos indican que en el caso particular de Peña Nieto, amigos, el daño al erario ascendería a 1.970 millones de pesos, sumados a otros 61 millones de dólares por contrataciones a favor del NSO Group y de empresas relacionadas. Entonces, ese es el tema relacionado con esto, que es el tema de Pegasus, y que, como les digo, sinceramente, pues es algo llamativo que alcanza ya a los expresidentes, y eso puede marcar un hito. La verdad, sinceramente, puede marcar un hito en esta historia nefasta, en donde pues sinceramente vamos a ver qué ocurre, porque pues va a ser algo interesante lo que pueda llegar a afectar a estos expresidentes, y quizá ahora sí llegar a la justicia y que la justicia alcance a estos personajes que han estado completamente impunes, a pesar de que ya la mayoría del pueblo mexicano votó
por ir en contra de ellos. Ustedes saben, hubo una consulta y la mayor parte del pueblo mexicano dijo, pues hay que ir por ellos, o sea, no importa que sean expresidentes, no deben de quedar impunes. Entonces ya hay una voluntad expresa y pues ya la Fiscalía General de la República los tiene bajo investigación. Y eso pues ya no es poca cosa, digo, ya resultaría que procediera a estas investigaciones y a ver hasta dónde llegan. Porque hasta ahora el fiscal general también de la República pues ha estado bastante insulso, bastante inservible, bastante inútil. En muchas de las investigaciones no ha podido llegar a niveles más altos de culpables, de ir por los culpables, y pues eso ha sido el problema. Entonces ahora sí vamos a hablar del tema. Perdón el cambio de orden, pero bueno, ya saben cómo es el internet. Pues México, como les dije, demandará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación. Eso lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo lo siguiente: vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México a través de la Consejería Jurídica contra el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán. Jeffrey Lichman se llama este señor, porque no se puede dejar pasar sus recientes declaraciones, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De forma enfática, la primera mandataria señaló: no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Digo, ya sería patético, ¿no? Una presidenta de un país está estableciendo un diálogo de dimes y diretes, de argumentaciones, con un abogado precisamente de un narcotraficante, ¿no? Es completamente ridículo bajarse a ese nivel. En días pasados ya había señalado los dichos del abogado como irrespetuosos. Y es que el defensor del hijo del Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa ha hablado en contra del gobierno mexicano en diversas ocasiones. En su red social X publicó que el pueblo mexicano y yo mismo sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Imagínense nada más ese tipo de acusación viniendo de este pelmazo, este estúpido. O sea, claro que tendría que haber una respuesta de parte de la presidenta de México. Además, acusó al gobierno de haber liberado al general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado y detenido en Estados Unidos presuntamente por tener vínculos con el crimen organizado. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo eso, que la Fiscalía lo aclare. Ahí la verdad es que la presidenta pues no está en el tema jurídico, pero pues es importante que la Fiscalía proceda en ese sentido. Quizás más adelante voy a dar una pequeña explicación de esto, si no lo dice aquí el tema, pero pues es que tienen un caso muy endeble, muy débil, sinceramente. En un comunicado, la Fiscalía General de la República rechazó de manera absoluta, entonces sí contestó, y contundente, las descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas, y todo ello en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza. Por lo cual, instó a Jeffrey Lichman a presentar una denuncia de manera formal, con pruebas sobre sus dichos, bajo el entendido legal mexicano de quien quiera que conozca de un delito, tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, aportando las pruebas correspondientes. Porque, pues de lengua me como un taco, o muchos tacos de lengua. Pueden decir lo que se les dé la gana, pueden acusar de lo que quieran, pero sin pruebas, pues es puro bla bla bla, puro bluff. Y eso ha pasado con el New York Times, y ha pasado varias veces con declaraciones de Estados Unidos, en donde no tienen ningún sustento. Y de hecho, eso pasó con el general Cienfuegos. O sea, ya antes de terminar este tema les voy a decir, o sea, ¿por qué el gobierno de México liberó al general Cienfuegos? Yo les voy a decir muy sincero, ahí les va. ¿Por qué los Estados Unidos estuvieron dispuestos a deportarlo a México si él era culpable? Si el general Cienfuegos lo capturaron en Estados Unidos y los Estados Unidos tenían todas las pruebas, hubieran tenido todas las pruebas de su vínculo con el narcotráfico, entonces ¿por qué lo soltaron? Que al final de cuentas es lo mismo. Pasárselo o deportarlo a México, pues es como soltarlo. Si ellos lo hubieran tenido como ellos lo acusaban,
con las pruebas en la mano, con las pruebas contundentes en el expediente, no tendría por qué habérselo extraditado a México o deportado a México, acusado de eso, porque podrían haber pensado ellos que pues México lo iba a dejar libre. Y sí, efectivamente México lo dejó libre, pero cuando México recibió al general Cienfuegos, se dio cuenta que todo el expediente que tenía Estados Unidos sobre él y de lo que lo acusaban era puras suposiciones, eran puros chismes y eran puras notas periodísticas y no había pruebas palpables de lo que se le acusaba. Entonces el gobierno de México, de manera legal, no tuvo más remedio que dejarlo libre. No había ninguna prueba en su contra realmente de parte de Estados Unidos. Fue una investigación completamente basada en pues supuestos, mentiras, chismes y cuestiones así. Se analizó la carpeta, es más, se dio a conocer. Esa carpeta es pública y la pueden revisar, la puso a disposición del presidente López Obrador, como todo lo hizo, así lo hacía el presidente López Obrador, pues que el público podía y los periodistas podían tener acceso a la carpeta para ver realmente si había pruebas en contra del general Cienfuegos. Y ya todo el mundo lo revisó y se dio cuenta que no había una sola prueba en contra de él. Lo que pasa es que era un chivo expiatorio y el gobierno de Estados Unidos querían culpar a alguien y querían acusar al gobierno de México, pero no tuvieron pruebas. Pero les digo, sinceramente, antes de terminar este tema, les diré lo siguiente. Si los gringos hubieran tenido pruebas en contra de él, realmente fehacientes, muy fuertes, ni siquiera hubieran estado dispuestos a deportarlo o a extraditarlo a México, porque pues hubieran dicho que tenía que purgar una pena por los crímenes y las acusaciones de tráfico de drogas que pendían sobre él en Estados Unidos y de lo cual ellos tenían pruebas suficientes. Se las tenían que mostrar al gobierno de México para probar eso y quedarse con el general y encarcelarlo. No lo hicieron, ¿por qué? Pues porque no tenían las pruebas, muy simple. No tenía ninguna prueba contra él. Bueno, por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que su gobierno no establece relación de contubernio con nadie y mostró en este sentido una gráfica en la que señaló cómo se ha reducido el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional y que las estadísticas en 2025 muestran el menor número en este rubro desde el año 2017. Así que, pues, vamos bien. El otro día, quiero hacer una crítica constructiva de la Cuarta Transformación. Quiero decir que asimismo, como ha habido una reducción en homicidios dolosos y en todos los delitos a nivel nacional, paulatino ha ido reduciéndose los porcentajes de este tipo de crímenes. La misma presidenta ha reconocido que el único delito que no se ha reducido es el delito de extorsión. De hecho, ha aumentado. Por eso, la presidenta mandó al Congreso una iniciativa de ley, de reforma de ley, la Constitución, para poder tener una pena más fuerte y unas estrategias de inteligencia más fuertes en contra precisamente de este delito, de la extorsión. Porque hasta ahora tenemos muchos indicios de cobros de piso y muchos problemas de este tipo de extorsión que el gobierno no ha podido, con las herramientas que tiene legales hasta ahorita, no ha podido luchar contra este flagelo, luchar contra este tipo de crímenes de manera como debiera ser, como quisiera, y por eso no se ha reducido, pero el mismo gobierno lo reconoce. Entonces ya se están buscando las herramientas para atacar este problema muy serio de la extorsión, para poder realmente incidir en él y hacer, como en los demás crímenes, como les estoy diciendo, una reducción pues importante, o sea, poder ya medirlo en términos de una reducción significativa, que se vea que ya se está actuando en contra de este delito, ¿no? También. Pero sí hay que reconocerlo, digo, ahí es donde falta, ahí es donde falta apretar la tuerca, y yo creo que la reforma que se está planteando va a ayudar ciertamente en este sentido para pues, influir y para poder reducir el impacto de este delito de la extorsión, que, como les digo, hasta ahora no se ha podido lograr, ¿no? Bueno, vamos a continuar con los temas. El siguiente tema que les voy a platicar, que ya les adelantaba yo en el inicio, es que normalmente la derecha tiene este discurso, a los pobres se les culpa de todo, de la inseguridad, de la crisis económica, del exagerado gasto social, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre los pobres son los malos, de acuerdo con la derecha. Entonces, pues lo que pretenden es erradicar
a los pobres, literalmente, o eliminar el gasto social, el dinero invertido en todo el sector más, pues más vulnerable de la cadena económica de los países, ¿no? No solo en México, sino en los países que tienen esta teoría neoliberal, ¿no? Este marco, ¿no? De la derecha. Bueno, pero la verdad es otra. La verdad es otra. Y ahorita les voy a dar unos datos que demuestran lo que les estoy diciendo. Los que realmente quiebran a un país, la verdad, no son los pobres. Los que quiebran a un país son los ricos. Y les voy a decir por qué. Número 1, la evasión fiscal. En América Latina, por ejemplo, el 6.1% del PIB, 6.1% del PIB se pierde en evasión de impuestos. Y gran parte viene, de ese 6%, gran parte viene de las élites empresariales. Acuérdense de Ricardo Salinas, que esconden fortunas y las mandan a paraísos fiscales, ni siquiera las invierten en México. Pero además, y lo peor de todo, es que no pagan lo que deben, no pagan los impuestos, pero sí exigen carreteras, exigen subsidios para ellos, no para los pobres, para ellos, subsidios, protección, eso sí, y rescates financieros, como varias veces se les ha dado en este país en los gobiernos, durante los gobiernos neoliberales. Entonces, bueno, el número dos de estos argumentos que prueban que pues a los países no los quiebran los pobres, sino que los quiebran los ricos. El segundo punto es la corrupción del cuello blanco. Los grandes escándalos de corrupción, por ejemplo, Odebrecht, los Panama Papers, contratos inflados, no los protagoniza un vendedor ambulante. No se engañen. No está por ahí. Son empresarios, políticos y bancos los que se reparten el pastel mientras el pueblo recibe pues migajas dentro de lo que es el modelo neoliberal, o recibía migajas en el modelo de los gobiernos anteriores. Número 3, las privatizaciones y el saqueo. Bueno, pues durante décadas, ustedes lo saben muy bien, los ricos han comprado barato lo que era de todos. Se los ha casi regalado, vendido, rematado, o regalado de plano los gobiernos del PRI y del PAN. Por ejemplo, el agua, la electricidad, el petróleo, la salud, la educación, los teléfonos y la minería. O sea, y me puedo seguir, la banca, etcétera. Se quedan con las ganancias y socializan las pérdidas. Ahí está el FOBAPROA. O sea, ellos se quedan con la pura ganancia, ellos no perdieron nada, ellos fueron rescatados, y los que terminamos pagando el pato somos todos los mexicanos hasta el 2045, dicen unos, y hasta el 2070, dicen otros. En fin, estamos pagando intereses de esa deuda, en donde se les rescató a ellos, a los ricos. Bueno, número 4, captura del Estado. Los ricos no solo tienen dinero, también tienen poder. Financian campañas, recuerden Peña Nieto, colocan a sus amigos en cargos clave y escriben las leyes a su favor. Acuérdense de la saliente, ahora ya casi saliente, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estaban los cuates de toda la derecha. Hacen que el Estado trabaje para ellos, no para la mayoría del pueblo mexicano. O sea, medran con los intereses económicos en la política, en el gasto social y también en la ley. Número 5, un modelo económico excluyente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjense nada más, el 1% más rico del planeta, así es la historia, no es nada que estoy inventando yo, pueden revisarlo en el Banco Mundial y en datos económicos a nivel internacional. El 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 99% restante. O sea, hay más dinero en el 1% de la población del mundo que en el 99%, lo que acumula el 99% restante. Así de inequitativo es la distribución de la riqueza en el mundo, gracias a los modelos neoliberales que se han impulsado gracias, mi querido Liebro, dice, saludos y que siga la 4T. Saludos, y a todos los que me han saludado y estoy hable y no me doy cuenta, saludos y gracias por el comentario. Sí, claro que sí. Bienvenido, mi querido Liebro. Qué bueno que ya estás aquí, Gracias por estar aquí.
pues entonces terminamos con esto, ¿no? En lugar de reinvertir para generar empleo o desarrollo, ellos, los ricos, acumulan, especulan y concentran la riqueza en sus pocas manos. No es la escasez lo que quiebra a un país, sino la codicia sin límite. Un país no se hunde por lo que falta abajo, sino por lo que sobra arriba. Eso es lo que hunde al país. Entonces, ya basta de complejo de Doña Florinda, a esos de la derecha, a esos que ni siquiera son los ricos, que ni siquiera tienen esa riqueza, pero que aplauden a los acumuladores como Salinas Pliego y los tienen como sus héroes. Ya basta, ¿no? O sea, sean un poco sensatos y ya sálganse de la vecindad. Si son tan ricos como sus amigos mega ricos, pues entonces no vivan en la vecindad con todos los demás. Ustedes son igual que todos, nada más que tienen el complejo de Doña Florinda, se sienten más, es aspiracionismo puro. Defender a estos oligarcas y decir que el que no trabaja es porque es pobre, es porque es flojo, el que no gana dinero es porque es y que es pobre es porque es flojo, es de una ignorancia y de una insensibilidad bastante patética, bastante tonta, realmente, porque yo lo decía en una publicación de Facebook hace poquito. O sea, si lo hacen los países de Europa y tienen un estado de bienestar en donde garantizan salud, educación, todos los satisfactores básicos, servicios, todo eso, gratuitos para toda la población, completamente la salud gratis, completamente la educación gratuita para todos los niveles. Si lo hacen los suecos, los finlandeses, los daneses, perfecto. Eso está muy bien, eso no es dispendio, eso no es socialismo, no, eso está bien. Pero si lo hace un gobierno del sur, como el de México o cualquier país del sur, no, es socialismo, es comunismo, está mal hecho. Ya edúquense, o sea, ya no sean hipócritas, realmente entérense, no sean ignorantes y no sean cínicos, no sean hipócritas realmente. Bueno, vamos a otro tema, amigos, que tiene que ver con que, les decía yo en la presentación, que China ha superado a Estados Unidos como el socio comercial principal más común para los países del mundo. Y ahí les va porque lo digo. Fíjense ustedes, en el año 2000, Estados Unidos, hace 25 años, en el año 2000, Estados Unidos era el socio comercial principal de más del 80% de los países del mundo. O sea, en el año 2000, ya tiene 25 años, un cuarto de siglo, pero Estados Unidos tenía apropiado el comercio como socio comercial del 80% de los países del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa ahora? Bueno, para 2018, o sea, imagínense, 18 años después, ese número cayó a solo el 30%. De ser el 80% del socio comercial del 80% de los países, ahora Estados Unidos solamente es socio comercial del 30% de los países del mundo. Imagínense nada más la debacle comercial de Estados Unidos. China ahora es el principal socio comercial de 128 de los 190 países. 128 de los 190 países. Es el principal socio comercial China. Dominando específicamente, o sobre todo especialmente, en África, en Asia y en América Latina. Pues les comió el pastel. Con sus propias reglas, inventadas por ellos, por los gringos y por los europeos. China se los comió, literalmente, así, como Pac-Man, se los comió. Los números son contundentes. El comercio total de China creció de 474 mil millones en el año 2000, a superar los 4 billones. Mientras tanto, Estados Unidos pasó de 2 billones con B, a niveles similares, pero perdiendo una influencia relativa. O sea, ha perdido mucha influencia Estados Unidos, mucha influencia relativa. China ahora es el socio número 1 de más de 120 países. Es el socio número 1. Además que tiene 128, socio comercial de 128. En el resto de los 121, de 120 en 8, no es China todavía el principal socio comercial.
pero prácticamente ya es el principal socio comercial de la mayoría de esos 128. O sea, solamente le faltan 8 de los 128 para ser su principal socio comercial. Pero de 8, aunque no es el principal, pues está entre los principales. Bueno, ¿cuándo fue el punto de inflexión? El punto de inflexión fue en 2001, cuando China entró precisamente a la Organización Mundial de Comercio. Ustedes recuerdan que antes del 2001 China estaba cerrado. China tenía un comercio, limitado, porque tenía un mercado cerrado. O sea, lo que hizo China durante muchos años con el sistema socialista, o algunos le quieren llamar comunista, en realidad no, con el sistema cerrado que inventaron Mao Zedong y que desarrollaron los chinos, lo que hizo China fue que se cerró al mundo. Se cerró el mundo, produjo todo lo que necesitaba, se encargó de tener todo propio, o sea, todos los energía, todos los productos del campo, todo lo que requería lo produjo para no depender de los países extranjeros, y se volvió autosuficiente en la materia agrícola, autosuficiente en tecnología, autosuficiente en industria, autosuficiente en todo. A lo largo de los años fue haciendo eso y finalmente terminó siendo autosuficiente. Una vez que logró su autosuficiencia, China, ahora sí que, como decía el estúpido de Derbez, pues les dio todo lo que les sobra, ¿no? Al resto del mundo. Ya teniendo autosuficiencia, pues ya lo de menos es producir para exportar, y es un principio muy diferente al sistema neoliberal, en donde lo mejor se iba para afuera, los países se exportaba hacia afuera, aunque adentro no se tuviera autosuficiencia. No, China lo hizo al revés. Primero se hizo autosuficiente y ya lo que le sobraba, pues lo empezó a vender al mundo. Nunca sacrificó su soberanía, nunca sacrificó su autosubsistencia o ser autosuficiente en todos los productos, nunca lo sacrificó. Primero logró eso y después exportó, invadió el mundo con sus productos. Entonces les digo, en 2001 el punto de inflexión fue precisamente cuando China dijo, pues vamos a entrarle al juego neoliberal, y cambió la pichada, y en ese momento, al meterse a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, pues simplemente vendió todo a todo el mundo con las reglas del mercado global, y pues compitió, invadió mercados, y en el mismo juego de los gringos y de los europeos, pues les fue ganando mercados, y metiendo sus productos en cada rincón del mundo. Eso fue lo que hizo con la OMC al incorporarse a la OMC. Entre 2005, de esa forma, y 2010, docenas de países cambiaron su lealtad comercial. Ahí fue el punto de inflexión. En 5 años se fueron acumulando muchísimos países que fueron paulatinamente, ya no, con China, y se fueron yendo con China como preferencia, como lealtad comercial, con un trato más justo a nivel comercial de China con esos países. Especialmente eso se dio en África, donde China invirtió 128 mil millones solo en 2019 en infraestructura. O sea, imagínense, China invirtió 128 mil millones en infraestructura en ese año de 2019, no tiene mucho, tiene 6 años. La iniciativa de la Franja y la Ruta cimentó esta dominación, que es una dominación, pero es una dominación diferente, es una dominación comercial, pero no es una dominación política, ni es una dominación económica que le ponga condiciones a los países en donde invierte China. La diferencia del comercio de China con los países es que es un comercio justo, es un comercio que no impone condiciones económicas, que no tira gobiernos, que no exige lealtades comerciales de ninguna especie. Más bien, por la calidad del comercio y por el trato respetuoso, es por eso que China ha ganado lealtades y ha ganado socios comerciales. Así es, exactamente. Bueno, datos del 2025. México, Canadá y China, bueno, ahí sí siguen siendo los 3 top socios principales
comerciales de Estados Unidos. Ahí seguimos con esa gráfica en donde esos 3 países, México, Canadá y China, son los principales socios comerciales de Estados Unidos, representando más del 40% del comercio estadounidense. Pero globalmente China mantiene su posición como el socio comercial del mundo, el principal socio comercial del mundo, siendo esto en países desde Australia hasta Zimbabue y en muchos países de Latinoamérica, independientemente de su línea ideológica. Y esa es otra diferencia con Estados Unidos. A China no le interesa si el país pues tiene tendencia de derecha o un gobierno de derecha o tiene gobiernos de izquierda. Tan es así que tiene una perfecta relación comercial muy muy grande, pues con Argentina, que ahora ya no es de izquierda, que es de derecha, y con Brasil, que antes fue de derecha con Bolsonaro y ahora es de izquierda con Lula. De todas maneras, a China no le interesa, sigue siendo un gran socio comercial. Por ejemplo, en el caso de Brasil se da muy claro esto, sin importar si el gobierno es de derecha como lo fue con Bolsonaro y ahora es de izquierda con Lula. En ambos casos es el principal socio comercial de Brasil. Y tan es así que Brasil ya estaba en el BRICS con Bolsonaro y sigue estando en el BRICS con Lula. Digo, al final prioridades son prioridades, están midiéndolo bien. Y creo que aunque en muchas cosas se equivocó Bolsonaro, evidentemente por su línea ideológica, desde mi punto de vista claro, desde el punto de vista de la 4T y de los chairos, de la gente de izquierda que somos, pues en algo no se equivocó, O sea, en algo claramente no se equivocó Bolsonaro, que fue en unir a Brasil al bloque de los BRICS. Y pues ya desde entonces Brasil es una potencia en desarrollo, en crecimiento de una manera exponencial, de una manera muy importante. Bueno, mientras Trump amenaza con aranceles del 60% a China, el resto del mundo profundiza sus lazos comerciales con Beijing. Fíjense la diferencia. Estados Unidos lo quiere lograr a través de amenazas arancelarias y China no. China bajita la mano, le va quitando los socios sin presionar, sino dando tratos comerciales respetuosos, adecuados, justos, sin invadir soberanía, sin invadir intereses nacionales, y pues ahí está. Con eso no puede competir Estados Unidos, no va a poder competir nunca, porque pues siempre los países van a menos que de plano tengan presidentes corruptos, gerentes de Estados Unidos, impuestos como en el caso de Ecuador ahora, o en el caso de Perú, o en el caso de algunos países que prácticamente son, o de El Salvador, que son prácticamente lamebotas de Estados Unidos, sin mucho que buscarle, pues en general los países pues van a preferir un trato más respetuoso, menos dictatorial, menos colonialista o menos imperialista, que es el que han tenido por Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le dan pan que llore, no? Si te tratan bien comercialmente y no te exigen nada, no te demandan nada, no te amenazan con nada, bueno, pues ¿a quién vas a preferir? La desvinculación de China, entonces, es un mito. Sigue siendo, la verdad, el motor manufacturero global, y es el mercado más codiciado del planeta. Y esa es la verdad. Y pues eso es el coraje que le da al gobierno de Donald Trump, la impotencia que le da al gobierno de Donald Trump, esta situación que pretende arreglar con amenazas, pero pues estas cosas no se pueden arreglar con amenazas, ¿no? No es una cuestión que se pueda lograr atacar con amenazas y lograr que los países regresen al redil de manera obligada, al redil de Estados Unidos. Es evidente que no lo van a hacer. Entonces, pues en el pecado lleva la penitencia Estados Unidos. Yo creo que no lo va a conseguir así, no lo está consiguiendo, los datos están muy claros. Son 20 años de cambio en esto, particularmente, como les dije yo, desde 2001, en donde China se metió a la OMC, y pues desde dentro, con el sistema gringo impuesto por los gringos a nivel global, con el comercio global, con la apertura comercial indiscriminada, pues los acabó. Pero les decía yo hace rato que fue muy inteligente China, porque lo que hizo China primero fue fortalecerse hacia adentro, fortalecer su mercado interno,
ser autosuficiente en todo, en absolutamente todo o prácticamente en todo, y así pues no tiene manera de nadie, ni Estados Unidos ni nadie de fuera de China, de imponerle o pretender imponerle condiciones al gigante asiático. O sea, ¿cómo les van a imponer condiciones a China si ellos son autosuficientes? Pues no necesitan nada. No hay un producto que digan, es que pues no lo podemos producir, aquí lo necesitamos de fuera, lo importamos, y entonces si no es así, pues vamos a tener problemas, entonces pues vamos a tener que rendirle pleitesía a quien nos lo vende, o ni modo, como lo hacen muchos países que son dependientes porque no son autosuficientes. Esa es una buena lección de China al mundo, es una gran lección de China al mundo, que es lo que hacia donde debe de ir, y México está caminando en ese con el Plan México, y desde el gobierno de López Obrador ha ido caminando precisamente en búsqueda de la autosubsistencia, de mantener la soberanía a través de producir todo de manera interna en México. Dice aquí Naomi, bueno, estás un poco mal informada, Naomi, no sé a qué te refieres, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar, a ver si me da tiempo, porque empezamos un poquito tarde, yo creo que sí me da tiempo, como unos 10, 15 minutos. El tema que tenía pendiente desde el jueves de la semana pasada, amigos, que no lo anuncié al principio en vivo, pero que sí lo tenía pendiente, y si ustedes estuvieron el día jueves pasado, pues sabrán, o el día miércoles, creo que el jueves el día miércoles, porque el jueves tuve un evento familiar, entonces no di en vivo, pero bueno, no importa, lo anuncié y ya no me dio tiempo, entre los temas no me dio tiempo. ¿Quién es Janet Jara? ¿Quién es Janet Jara? La comunista que obtuvo un histórico triunfo en las primarias de Chile, y que será la candidata de la izquierda para suceder a Boric, al presidente actual de Chile, que supuestamente es de izquierda, pero pues ya saben que ustedes lo saben, que es una izquierda un poquito ligerona, una izquierda buena ondita. Bueno, vamos a ver quién es esta señora Janet Jara. Con la voz entrecortada por la emoción, Janet Jara, candidata del Partido Comunista, sí, efectivamente, es el Partido Comunista, y el Partido Humanista también a la presidencia. Fíjense, se llama Partido Humanista, ¿le suena? Bueno, a mí sí me suena, conocido, ¿no? Y el Partido Humanista a la presidencia de Chile celebró la noche de este domingo, el domingo pasado, su arrollador triunfo en las primarias presidenciales del progresismo. Hoy les digo que vayamos a casa con la alegría sana de la victoria alcanzada, dijo, citando al expresidente Salvador Allende ante una multitud en el centro de Santiago de Chile. La militante comunista obtuvo el 60% de los votos ante la opción de los partidos socialdemócratas, Carolina Toá, que tuvo el 28%, y el Frente Amplio, Gonzalo Winter, que tuvo solo el 9%, en una primaria con voto voluntario, donde la participación fue más baja de lo esperado, por debajo del 10% del padrón electoral. Bueno, es que la gente de Chile estaba muy desilusionada, yo creo que del gobierno de Boric, que pintaba para ser izquierda, y les digo, es una izquierda bastante light, es como una cerveza light, es una izquierda light. Pero es un hito histórico, porque será la primera presidenta comunista desde el retorno a la democracia en ser respaldada por el progresismo a una elección presidencial que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Hay que estar muy pendientes de la elección presidencial del próximo 16 de noviembre. Esperemos que la gente pues la apoye, y pues Chile tenga una verdadera humanista, una verdadera presidenta de izquierda, de verdadera izquierda, y no una izquierda medio así levesona como la de Boric, que la verdad, en algunos aspectos Boric se ha visto bien. Son pocos. En un aspecto que sí ha visto bien Boric desde mi punto de vista muy particular, es en la condena a Israel. Ahí sí mis respetos. Yo creo que ahí sí no se ha visto light, ahí sí se ha visto contundente, se ha visto fuerte. Yo creo que ahí sí, que de hecho, más que México, quiero decirlo, hay que reconocerlo. México, el gobierno de México actual no ha sido lo suficientemente duro en la condena a Israel. Creo que ahí hay condiciones diferentes que también podríamos considerar, la cercanía con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, hay cosas que hay que considerar.
La posición del gobierno de Trump es muy loca, muy esquizofrénica y quién sabe qué respuesta debería de haber. Pero yo creo que lo más digno, desde el punto de vista de la política, y hay muchos ejemplos, la política exterior de México que ha sido durante muchos años, la posición de México a nivel internacional en materia de relaciones internacionales, en su visión de condena a actos inhumanos en otros países y de apoyo solidario a quienes sufren. Yo creo que ahí sí México se está quedando corto, el gobierno de México, creo que le ha faltado. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Yo creo que ojalá y ya como se está poniendo cada vez peor la actitud de Israel contra el pueblo palestino, pues ya realmente las condenas vienen de todos lados, incluso de las comunidades judías de cualquier lugar del mundo, o sea, de poblaciones judías, mismo Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo, están horrorizados verdaderamente, condenan de una manera muy, muy fuerte, muy beligerante, muy agresiva, pero muy justa, la posición tan genocida, tan aberrante, tan horrible del gobierno sionista, que la verdad pues parece como que no vivieron los años 40, parece como que se les pasó de noche, y en lugar de que nunca vuelva a ocurrir eso, son ellos, no los que los agredieron a ellos, sino son ellos mismos, o sea, el pueblo, yo no quiero decir judío, porque el pueblo sionista, que son, al final de cuentas son judíos, pero son de un grupo ultra derechista de judíos, pues son ellos los que están cometiendo genocidio. Es algo horrible, horrible, y no tiene sentido. O sea, las comunidades ortodoxas, judías ortodoxas del mundo, la mayor del mundo está en Nueva York, condenan los actos de Israel. Hay innumerables videos en TikTok, ustedes pueden ver en YouTube también, pueden ver innumerables videos de entrevistas en la calle, protestas en la calle de la comunidad ortodoxa judía. Digo, pongo Nueva York por poner un ejemplo, pero en cualquier lugar de Europa, en cualquier lugar del mundo, que hay protestas de ellos en contra de Israel, en contra del genocidio. Y digo, no es que no las haya de parte de otras nacionalidades, de parte de otros gobiernos, de otros ciudadanos de cualquier lugar del mundo, pero ya que sean los mismos judíos que están repudiando al gobierno que se supone que es de ellos, que los representa, eso ya es de destacar, es increíblemente horrible. Y yo la verdad lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir mencionando, y si siguen saliendo los temas, voy a seguirlo tocando en diferentes en vivos, porque me parece que es algo que es importante que se dé a conocer. El día miércoles pasado, la semana pasada, di a conocer datos muy fuertes, muy horribles, de el grado tan horrible que ha llegado el genocidio en las comunidades de Gaza, en los niños, en los adultos, en las mujeres. Pero yo sé que es algo negativo y es algo feo de decir y de dar a conocer, pero es importante que se sepa para que todos nos sensibilicemos y para que levantemos nuestra voz, como le está haciendo Roger Waters de Pink Floyd, como le están haciendo muchos digamos artistas de Hollywood, que la verdad habla muy bien de ellos, que lo hagan, judíos y no, hay unos que son judíos también, y otros que no, no sé, o sea, gente de la comunidad intelectual, músicos, les digo, o sea, mucha gente que se ha estado manifestando, hay videos en internet, lo pueden ustedes buscar, la verdad es horrible lo que están haciendo, y es increíble que las Naciones Unidas no les pongan un alto, que no haya una manera que denote cierta dignidad de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, ya sabemos que están en Nueva York, sí, ya sabemos que prácticamente los paga Estados Unidos, los domina, los controla Estados Unidos, pero digo, tengan un poquito de decencia, ¿no? O sea, ya es patético eso, esa posición de la ONU en donde, pues, condeno, pero pues, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada. O sea, ya es ridículo. O sea, debería haber una posición más firme, más contundente del secretario general de la ONU, decir, bueno, pues aunque se enojen quienes nos cambiamos, nos vamos a otra sede, ya que no sea Nueva York, que sea otro lugar. Si ese es el problema, pues que se cambien de sede la ONU. Pues hay 190 países en el mundo, ¿por qué tienen que estar en Nueva York?
¿Y por qué tienen que estar bajo la jurisdicción, bajo las órdenes de Estados Unidos y de Israel y bajo las amenazas de ellos y no pueden condenarlos y no pueden hacer algo por salvar a los palestinos? Todo, la verdad, sinceramente, todo lo que están diciendo, declarando, disque haciendo, es puro taco de lengua. O sea, no hacen nada que sirva realmente a la población palestina. Tienen que tener una fuerza, una parte más contundente. Una manera de actuar más fuerte, más digna, más contundente, y pues ojalá la tengan, ojalá. La verdad es que sí, ciertamente Estados Unidos pues impuso esta organización de alguna manera, la coordinó, la organizó, como se sintieron los victoriosos de la Segunda Guerra, pues organizaron todo ahí en la ONU y pusieron la sede en Nueva York. Pero digo, o sea, se supone que representan, es una organización de las Naciones Unidas. ¿Cuántos socios son? ¿Cuántos socios? ¿190? ¿200? Bueno, pues todos son socios. Y también hay estas de seguridad, ya no me acuerdo cómo se llama, del grupo de seguridad de las Naciones Unidas, que son unos cuantos países que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Oiga, pero pues ahí está Rusia también y China representados. Entonces algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, sí tienen mayoría los gringos, pero bueno, algo se tiene que hacer. Bueno, ya para terminar el tema, porque todavía no terminé el tema de esta señora Janet Jara de Chile. Ella representa uno de los mayores triunfos electorales en los 113 años de historia del Partido Comunista Chileno. Uno de los mayores triunfos electorales en 113 años de ese partido, el que, por cierto, partido que estuvo proscrito. ¿Qué quiere decir proscrito? Prohibido. Un partido que estuvo prohibido durante la dictadura de, ya saben ustedes, nefasto Augusto Pinochet, y tras el retorno a la democracia de Chile se mantuvo en los márgenes de la política. Realmente no avanzó mucho, no conquistó lugares, dejó de estar prohibido, pero pues no subió mucho. Estuvo relegado a un rol extrainstitucional y de oposición a los gobiernos de transición. No había pintado el Partido Comunista después del retorno a la democracia. Lo atacó muy feo. Pinochet, lo dejó muy mal, y la derecha chilena seguía estando muy fuerte, así que pues estaba realmente afectadísimo por la prohibición que hubo durante toda esta dictadura. Entonces, pues es muy digno. Además, una cosa que quería decirles es que, por ejemplo, Boric, a pesar de ser de izquierda, y supuestamente el presidente es de izquierda, el que ahorita tiene Chile, que está en funciones, que les digo es una izquierda light. ¿Y por qué digo que es una izquierda light? Porque, por ejemplo, en su discurso de toma de posesión y en todas sus declaraciones públicas, como que se hizo ojo de hormiga, se hizo medio guaje y no hablaba de Salvador Allende. Nunca habló realmente bien de Salvador Allende, ni lo destacó, ni lo mencionó con orgullo, sino que como que se hizo como tío Lolo y ignoró la mención de Salvador Allende. Y eso denota que pues es una izquierda medio cobarde, ¿no? O sea, es una izquierda de mentiritas. Hay otros temas también que denotan que Boric es de una izquierda light, una izquierda de así como que ligerita, que es, por ejemplo, su posición ante muchas de las iniciativas de Europa y de Estados Unidos en cuanto al cambio climático y todo ese tipo de cuestiones. No es que esté mal lo de cambio climático, sino que más bien el gobierno de Boric se va por las directrices que le marcan estos agentes extranjeros, estos imperialistas, en las políticas orientadas a pues las empresas, a que ganen las empresas privadas en cuestiones de energía de Europa, de Estados Unidos. Y pues con ese pretexto, pues Boric también como que estaba muy metido en eso, muy compenetrado en eso, muy con el discurso de derecha. Entonces por eso les digo que es una posición light, que esperaría yo que gane Janet Jara en noviembre y que Chile se una a la posición de países más dignos, como el gobierno de México, de la 4T, como el gobierno de Brasil de Lula, como los gobiernos de izquierda de diferentes lugares de Latinoamérica, y ya se haga una especie de círculo virtuoso de todos los países. Ya esperaremos a que pierda Milei la próxima vez, que yo creo que le falta mucho, que pierda el gobierno Milei en Argentina,
o que lo saquen, yo no sé qué ocurra primero, y regrese la izquierda a Argentina, y que pues que tengan una buena izquierda, porque también la izquierda que tuvieron, aunque hizo sus pininos, hizo su lucha, realmente perdió la brújula, perdió la orientación y realmente no lograron mucho. En fin, pues bueno amigos, esto ha sido la información del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, sus regalos, y antes de que se me pase el tiempo, porque ahorita me van a poner el segundero seguramente, porque empezamos tarde, los invito a que vayan al canal de Somos la 4T en YouTube, Somos la 4T Noticias, recuerden, así igualito que aquí, y vayan allá para que pues, se registren, para que se suscriban en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todos los en vivos de días anteriores, y por favor suscríbanse porque nos hace falta subir el número de suscriptores. Entonces no les cuesta nada. A todos los que han estado aquí, que son es la primera vez, o aunque no sea la primera vez que están aquí con nosotros en el canal, pues los invito a que, si no lo han hecho y si nos hacen el favor, vayan al canal de YouTube y se suscriban porque es muy muy importante, la verdad, sinceramente, que aumentemos el número de suscriptores, que se levante. Entonces, gracias, buenas noches a Marco, gracias hasta San Diego, muchas gracias mi querido amigo Marco por tus regalos, como siempre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu permanencia, por tu apoyo, muchas gracias a todos los que estuvieron dándonos like, bastantes likes aquí con su tap en la pantalla. Muchas gracias a mi querida Sofía Noriega, como siempre, nos da mucho gusto tenerte aquí, a Tenax Vite, como siempre, el moderador estrella de esta comunidad, Somos la 4T Noticias. Es muy importante tu participación para poder checar y mantener el chat de manera equilibrada, de manera como debe de ser, y ahí los agentes extranjeros, pues a la 4T y al grupo Los Chairos, pues ahí se las ven contigo. Gracias mi querido Tenax por eso, gracias y bendiciones a mi querida Sofía, gracias a todos, a Marco, a Tenax, por ahí no sé si me falte, creo que por ahí me faltó alguien, no sé, bueno, los que siempre están, ¿no? Porque luego no me acuerdo, a todos los que no he saludado y no les he dado las gracias, pues reciban un cariñoso abrazo en este inicio de semana, nueva semana, que tengan una excelente semana, muy exitosa, que les vaya muy bien, mucho éxito en esta semana, y que tengan pues mucho cariño de sus familias, que sea tranquila toda esta semana. Entonces buenas noches, muchas gracias por su participación aquí, y espero recibirlos mañana con más información, que espero sea interesante para todos ustedes, como siempre, trabajando para poderlos informar de la mejor manera posible. Entonces hasta mañana mi querido Tenax, hasta mañana Sofía, hasta mañana Marco, hasta mañana todos. Antonio Sotelo creo que no estuvo aquí, pero si estuvo, pues también saludos, gracias por estar aquí. Y a todos los que hayan estado aquí, que descansen, pásenla bonito, y espero que nos veamos mañana a las 6:30 de la tarde. Tenemos una cita, no se pierdan. Bye, cuídense mucho, un abrazo grande donde quiera que estén.